¿Sabías que hay objetos comunes en tu vida que pueden ser usados en rituales para lanzarte maldiciones espirituales? La palabra nos advierte claramente: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Juan 10:10. Este versículo no solo describe al enemigo, sino también su estrategia. Robar lo que Dios ha puesto en tu camino para bendecirte y convertirlo en un instrumento de destrucción. Hoy profundizaremos en un tema que pocos se atreven a tocar: los 7 objetos que las brujas pueden robar para atarte espiritualmente. Te mostraremos cómo identificar estas señales de ataque y lo que la Biblia dice sobre proteger lo que Dios te ha dado. El enemigo no descansa, pero tampoco lo hace el poder de Dios cuando uno de sus hijos se levanta en fe. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Sabías que puedes estar permitiendo la entrada del enemigo a tu vida sin darte cuenta, con acciones tan pequeñas como dejar un objeto fuera de lugar, aceptar un regalo sin discernimiento o ignorar una advertencia espiritual? Muchas veces pensamos que las batallas espirituales se libran únicamente en momentos grandes y dramáticos, pero la realidad es mucho más sutil. El enemigo no necesita puertas abiertas de par en par, le basta con una rendija. Y es precisamente en esos descuidos espirituales donde comienza su trabajo de destrucción. Jesús lo dijo con claridad: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Juan 10:10. Esta declaración no es una advertencia general, es una descripción precisa del accionar del enemigo. Y cuando hablamos de hurtar, no se refiere solo a robar bienes físicos, también incluye el robo de tu paz, tu propósito, tu salud y tu conexión con Dios. A lo largo de las Escrituras encontramos ejemplos en los que el pueblo de Dios fue afectado por maldiciones que no surgieron por actos visibles de rebelión, sino por pequeñas omisiones, por objetos que no debían estar ahí, por no haber discernido lo que parecía inofensivo. En Josué 7, el pueblo de Israel fue derrotado en la batalla contra Jai. ¿La razón? Un solo hombre, Acán, había tomado objetos prohibidos del botín de Jericó. Era solo una capa babilónica, unas monedas y un lingote de oro escondidos bajo su tienda. Pero eso bastó para que la presencia de Dios se apartara de ellos. El pecado oculto y aparentemente pequeño había abierto una puerta para la derrota. Dios le dijo a Josué: Israel ha pecado, por eso no podrán hacer frente a sus enemigos. Josué 7:11-12. No era simplemente un error material, era una brecha espiritual. Y cuando hay una brecha, el enemigo entra. Hoy en día las brujas no necesitan acceder a tu casa físicamente para atacarte. Basta con que tengan algo tuyo, algo que tú mismo dejaste expuesto, algo que ignoraste. Una prenda, una foto, un objeto impregnado de tu esencia. Pero lo más preocupante no es que ellas lo tomen, sino que tú se los hayas entregado sin saberlo. Porque cuando no discernimos, cooperamos. Cuando bajamos la guardia, damos permiso sin saberlo. Y eso es lo que el enemigo espera, una negligencia, un descuido, un acto de ignorancia espiritual. La Biblia nos enseña que hay objetos que cargan significado, poder y presencia. El arca del pacto no era solo una caja de oro, era el símbolo y el vehículo de la presencia de Dios entre su pueblo. Por eso, cuando fue capturada por los filisteos, una cadena de maldiciones comenzó a caer sobre ellos. 1 Samuel 5. El arca era santa y ellos la trataron como cualquier cosa. Su ignorancia espiritual los condenó. Esto mismo sucede cuando las personas manipulan objetos espirituales sin comprender su peso. Y aunque el mundo espiritual
de la oscuridad no actúa con santidad, sí reconoce y usa principios. Así como Dios unge objetos para bendecir, el enemigo los toma para maldecir. En Hechos 19, 11 a 12 leemos que Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, al punto que incluso los pañuelos y delantales que él había tocado eran llevados a los enfermos y las enfermedades se iban y los espíritus malos salían. Esta historia es poderosa porque nos revela un principio espiritual profundo. Lo físico puede transportar lo espiritual. Si esto ocurre en el reino de Dios, el reino de las tinieblas también busca replicarlo. Lo que ha tocado tu cuerpo, lo que lleva tu ADN, tu olor, tu sudor, tu imagen, es útil para establecer un vínculo espiritual. No por superstición, sino porque el mundo espiritual funciona por principios, no por apariencias. Muchos ignoran esto y regalan sin pensar, aceptan cosas sin orar, permiten que otros accedan a su espacio íntimo sin discernimiento. Cuando haces esto sin saberlo, estás diciendo, entra, porque el enemigo no necesita gritar para ser escuchado. Le basta con que tú calles. No necesita romper puertas si tú no las cierras. Esta es la raíz de muchas maldiciones que se activan a través de objetos. El objeto en sí mismo no es el problema, sino lo que representa, lo que carga, lo que permite. Cuando una bruja consigue algo tuyo, no está interesada en el objeto como tal, sino en el acceso espiritual que eso le da. Es como tener una llave maestra que le permite operar sin restricciones. Por eso el enemigo busca operar en las sombras. No quiere que sepas que esa fotografía desaparecida fue usada para un ritual. No quiere que te des cuenta de que ese regalo que parecía inofensivo cargaba una consagración demoníaca. No quiere que cuestiones por qué. Desde que prestaste esa prenda, tu vida comenzó a desmoronarse emocionalmente, espiritualmente, incluso físicamente. Pero Dios no quiere que vivas en ignorancia. En Oseas 4:6, Él declara, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El enemigo se aprovecha del desconocimiento. Pero cuando entiendes los principios, cuando entiendes que no todo es lo que parece, comienzas a cerrar puertas, comienzas a proteger lo que es tuyo. Y aquí es donde debemos recordar una verdad poderosa. Tú eres templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo, tu ropa, tus objetos personales, todo lo que está vinculado a ti tiene un peso espiritual. En 1 Corintios 6:19 se nos recuerda: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Esto no solo implica responsabilidad sobre nuestras acciones, sino sobre todo lo que dejamos que toque o represente nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Así como los sacerdotes cuidaban con reverencia los utensilios del templo, así nosotros debemos cuidar lo que llevamos, lo que damos, lo que dejamos en manos ajenas. He conocido casos en los que una simple prenda olvidada en casa de alguien fue utilizada en un altar de brujería. La persona comenzó a tener pesadillas constantes, enfermedades sin diagnóstico, rupturas en sus relaciones. Y solo cuando oraron, buscaron discernimiento y destruyeron ese objeto, la opresión cesó. Esto no es superstición, es realidad espiritual. Jesús enfrentó espíritus que causaban enfermedades, mudez, sordera, parálisis. Y muchas veces lo hizo simplemente con una orden: sal de él. Pero antes de emitir esa orden, identificaba la fuente, el origen. Hoy muchos creyentes están peleando síntomas sin reconocer el punto de entrada. Están orando por paz, pero no se han dado cuenta que la paz fue robada cuando permitieron que alguien accediera a lo íntimo de su vida espiritual a través de un objeto.
En el Antiguo Testamento, Dios era tan claro respecto al peligro de objetos contaminados que ordenaba destruir por completo las cosas consagradas a ídolos o usadas en rituales paganos. En Deuteronomio 7:25-26 leemos: quemarás en el fuego las imágenes de sus dioses. No codiciarás la plata ni el oro que las recubren, ni los tomarás para ti para que no tropieces en ello. No introducirás cosa abominable en tu casa para que no seas anatema como ella. Aquí vemos un principio clave. Lo que permites en tu casa puede convertir tu hogar en territorio del enemigo. No es solo lo que haces, es lo que aceptas. Hoy el enemigo se disfraza de cultura, de arte, de moda. Pero detrás de muchos símbolos, regalos, decoraciones o prácticas hay puertas. Puertas abiertas por ignorancia o por negligencia. Y cada puerta es una invitación. No es necesario que te involucres activamente en la brujería para ser víctima de ella. Basta con que no cierres la brecha. Basta con que no cubras lo que es tuyo en oración. Basta con que no pongas límites. Porque el enemigo siempre está buscando una oportunidad. Por eso, el primer paso para vencer estas estrategias no es el miedo, sino el conocimiento. No es el pánico, sino el discernimiento. No es la paranoia, sino la fe. Porque si Dios permitió que hoy estés viendo este mensaje, es porque quiere que despiertes, quiere que cierres las puertas, quiere que recuperes lo que fue robado y destruyas lo que fue contaminado. Y sobre todo, quiere recordarte que no estás solo, que hay autoridad en tu boca, poder en tu oración y cobertura en su espíritu. En Lucas 10:19 Jesús dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Este poder no es simbólico, es real, pero solo se activa cuando lo crees, cuando lo usas, cuando vives consciente de que el mundo espiritual es tan real como el físico, y cada objeto, cada decisión, cada permiso que das tiene repercusiones. Por eso hoy es el día para revisar tu vida. ¿Qué has regalado sin orar? ¿Qué has dejado perder? ¿Qué has aceptado sin discernir? ¿Qué objeto aparentemente inofensivo ha sido la puerta por donde el enemigo entró? No temas, porque si Dios permite que hoy abras los ojos, también te dará las armas para cerrar cada brecha. Pero necesitas actuar, necesitas discernir, necesitas levantar un cerco espiritual sobre todo lo que te pertenece. Porque no todo lo que brilla es inofensivo, y no todo lo que se lleva puede recuperarse fácilmente. Pero si lo pones en las manos de Dios, Él te mostrará qué cortar, qué romper, qué cerrar y qué proteger. Porque cuando tú haces tu parte, Él hace la suya. Y la tuya es discernir. La suya es liberar. Ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer con esto? El mundo espiritual no se rige por lógica humana, sino por principios establecidos desde la creación. Uno de estos principios es que todo lo que ha sido tocado, usado o impregnado por el ser humano tiene una huella espiritual que puede ser utilizada para bien o para mal. Las Escrituras revelan que incluso las vestiduras podían llevar consigo un poder transferido. El manto de Elías no fue simplemente un pedazo de tela. Cuando Eliseo lo recogió, el espíritu profético lo envolvió y su ministerio fue transformado. En 2 Reyes 2:13-14, Eliseo toma el manto que había caído de Elías, golpea las aguas del Jordán y exclama: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y las aguas se abrieron. Esto no fue magia, fue autoridad espiritual manifestada a través de un objeto que había sido consagrado por su uso. Este principio es replicado por las tinieblas. Si un objeto consagrado al Espíritu de Dios puede portar poder de liberación y milagro, entonces un objeto contaminado puede cargar con maldición, enfermedad, manipulación espiritual y atadura demoníaca. Por eso las brujas buscan objetos que hayan estado en contacto directo con el cuerpo, con la intimidad,
con la esencia de la persona. No es por curiosidad ni por capricho, es por legalidad espiritual. El objeto actúa como punto de contacto, como vínculo, como atadura. Es la pieza física que permite establecer la conexión espiritual. En el libro de Levítico, Dios advierte al pueblo sobre la necesidad de mantener separados los objetos que han sido tocados por la impureza. Levítico 15:10 dice: todo el que toque algo que haya estado debajo de él quedará impuro hasta la tarde. Y todo objeto sobre el cual él se haya sentado será impuro. Esta advertencia no es ceremonial sin sentido. Revela la sensibilidad espiritual de lo físico. Lo que ha sido tocado por una persona impura puede contaminar a otra. Este principio sigue vigente, aunque el lenguaje sea distinto. Hoy quienes practican la brujería entienden que un objeto impregnado de ti lleva tu esencia, tu energía, tu conexión, y puede ser usado para establecer una obra espiritual en tu contra. El enemigo no opera al azar. Todo ataque tiene una raíz legal. Cuando un objeto tuyo llega a manos de quien practica la oscuridad, se convierte en una herramienta de manipulación. La fotografía se transforma en altar, la prenda en canal, el cabello en llave. Porque cada uno de estos elementos contiene una huella espiritual que permite que el ataque no solo sea dirigido, sino preciso. Cuando en Deuteronomio 18, 10-12, se condena la hechicería, se incluye dentro de la lista a aquellos que practican adivinación, hechicería, encantamientos o brujería. Estas prácticas, lejos de ser simbólicas, buscan establecer vínculos reales mediante elementos físicos, como los que pertenecen a la víctima. La Escritura también da testimonio de que los objetos pueden ser consagrados o malditos y que su posesión tiene efectos reales. En Hechos 19:19 se narra que muchos de los que habían practicado artes mágicas trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. El valor de aquellos objetos era grande, pero su contenido era destructivo. Aunque eran solo libros, habían sido herramientas de conexión espiritual con el mundo de las tinieblas. Al destruirlos, rompieron ese vínculo. Esto revela que lo físico y lo espiritual no son mundos separados, sino profundamente entrelazados. El enemigo lo sabe y por eso busca robar aquello que le permita establecer una red de opresión espiritual. En la práctica de maldiciones vos no se actúa sin dirección. Cada objeto que se roba es elegido con intención. No se trata solo de tomar algo al azar, sino de adquirir aquello que facilite una manipulación directa. Desde el inicio de la humanidad, la serpiente ha utilizado lo físico para alterar lo espiritual. En el Edén, el fruto no era el verdadero poder, era la desobediencia que se activaba a través del acto físico de comerlo. La acción corporal fue el canal por el que se rompió la conexión con Dios. Lo mismo ocurre cuando un objeto que te pertenece es utilizado con fines de brujería. Se activa una conexión no autorizada. Se establece una red de interferencia que empieza a afectar áreas concretas de tu vida. El uso de objetos personales en maldiciones opera como una especie de firma espiritual. Es como si quien lanza la maldición dijera: aquí tengo parte de esta persona y por tanto tengo acceso. No porque tenga derecho legítimo, sino porque tú, sin saberlo, permitiste que ese objeto fuera sustraído, regalado o expuesto. Las Escrituras dicen en Eclesiastés 10:8: el que rompe un muro o una serpiente lo morderá. Esta figura revela lo que ocurre cuando se violan los límites espirituales. El objeto robado rompe el cerco de protección. La serpiente entonces puede morder. Y la mordedura es el inicio de la influencia espiritual
sobre quién ha quedado expuesto. En los rituales de brujería el objetivo no es solo causar daño, sino establecer un control. Por eso los objetos robados se convierten en canales para trabajar sobre emociones, relaciones, salud y decisiones. Lo que parecía ser un simple acto de extravío muchas veces está cargado de consecuencias invisibles. En 2 Reyes 23-24 el rey Josías ordenó eliminar todos los ídolos, amuletos y objetos de adoración pagana. No porque fueran estéticamente desagradables, sino porque actuaban como puentes espirituales con fuerzas que debían ser cortadas de raíz. Así también, cada objeto robado y consagrado en un altar ajeno a Dios se convierte en un punto de entrada, un conducto, un arma espiritual dirigida. Es importante entender que el enemigo no puede maldecir lo que Dios ha bendecido a menos que encuentre una brecha. Esa brecha muchas veces es un objeto con tu esencia fuera de cobertura. El manto de protección espiritual que cubre al creyente se activa por fe, obediencia y vigilancia. Cuando la vigilancia desaparece, lo que ha sido tocado puede ser tomado. El enemigo no respeta fronteras naturales, pero reconoce y teme los límites espirituales. Por eso, busca operar en lo oculto. Y su primer paso es obtener legalidad a través de lo que pertenece a su víctima. Las Escrituras no presentan la guerra espiritual como una metáfora, sino como una realidad presente. En Efesios 6:12 leemos: porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas huestes no operan sin estrategia, se mueven buscando puntos de contacto, vínculos, residuos espirituales que puedan utilizar. Cada objeto robado se convierte en una coordenada espiritual. A través de él se puede lanzar un ataque específico. Y aunque no lo veas, su efecto se manifiesta en lo emocional, lo físico, lo familiar, lo económico. La autoridad espiritual no depende de la cantidad de palabras, sino del alineamiento con la palabra de Dios. Cuando se ora sin discernimiento, los objetos siguen funcionando como puentes abiertos. Cuando se vive sin cobertura espiritual, cualquier cosa que pertenece al creyente puede ser usada contra él. Esto no es superstición, es fundamento bíblico. El enemigo no tiene creatividad, solo capacidad de distorsionar. Si Dios usó el manto, el arca, el aceite, los pañuelos para bendecir, el enemigo usará el cabello, la ropa, las fotos y cualquier otra pertenencia para maldecir. La diferencia está en el propósito y en la fuente, pero el mecanismo es el mismo: establecer vínculo a través del objeto. El pueblo de Dios fue instruido a mantener todo lo que los rodeaba bajo vigilancia espiritual. En Números 31:50, después de una victoria, los jefes de las tropas trajeron a Moisés objetos como anillos, brazaletes y collares como ofrenda al Señor para hacer expiación por sus almas. El gesto no era decorativo, era un acto de consagración. Sabían que lo físico debía estar sometido al orden espiritual. Esa conciencia es la que ha desaparecido en muchos creyentes. Se entregan objetos personales sin discernimiento, se permiten contactos sin oración, se abren accesos sin comprensión y luego se pregunta por qué la lucha espiritual se intensifica. Dios desea que todo lo que toca tu vida sea santo, separado para su propósito. Por eso insiste en la limpieza, en la vigilancia, en la consagración. El enemigo, por su parte, busca que lo que fue apartado sea profanado. No necesita ocupar tu cuerpo si puede poseer lo que llevas contigo, porque a través de ese objeto puede ejercer presión, proyectar pensamientos, alterar emociones, debilitar tu fe. La opresión no siempre comienza en lo interno, muchas veces comienza en lo externo.
en lo que fue robado y puesto en un altar enemigo, en lo que se usó como ancla espiritual para interferir en tu propósito. Pero todo objeto, por más cargado que esté, pierde su poder cuando se somete a la autoridad de Cristo. Colosenses 2:15 declara: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta declaración no es simbólica, es jurídica. El poder legal del enemigo ha sido cancelado, pero solo se activa cuando el creyente vive desde esa autoridad. El objeto robado no determina tu destino, pero sí puede interferir si no hay vigilancia, si no hay discernimiento, si no hay cobertura. Por eso la palabra es tan clara en advertirnos, no para atemorizarnos, sino para prepararnos. No todo lo que se ha perdido se perdió por accidente. No todo lo que desapareció fue obra del azar. Hay robos que fueron inspirados por las tinieblas. Hay desapariciones que fueron estrategias de interferencia. Hay extravíos que abrieron ciclos espirituales, pero también hay promesa. Y la promesa es que nada que haya sido consagrado a Dios puede permanecer en manos del enemigo sin consecuencia. El juicio viene sobre toda obra de injusticia. Pero el creyente debe levantarse en autoridad, no con temor, sino con luz, no con duda, sino con discernimiento, porque lo que fue robado no tiene que quedarse en manos ajenas, pero necesita ser identificado, confrontado y cortado espiritualmente. Así como el pueblo de Israel recuperó el arca del pacto después de años de cautiverio, tú también puedes recuperar lo que fue tuyo. No necesariamente el objeto físico, pero sí la libertad espiritual que te pertenece. Porque si el enemigo usó lo que era tuyo para lanzar maldición, Dios usará su palabra para revertir todo lo que fue establecido en tu contra. Pero no puede hacerlo sin tu participación. Tú debes cerrar la puerta. Tú debes cortar el acceso. Tú debes restaurar la cobertura. Porque la guerra no es opcional. Ya estás dentro. Y cada objeto robado es un frente abierto que debe ser clausurado. Pero no con miedo, sino con autoridad. Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Desde el principio de la creación, Dios reveló que la materia no era un simple instrumento pasivo, sino un canal mediante el cual su voluntad podía ser manifestada. Lo físico fue creado por Dios, pero también fue dotado de una dimensión espiritual. El polvo de la tierra fue moldeado por sus manos para formar al ser humano, pero el hombre no vivió hasta que el aliento divino entró en él. El cuerpo era físico, pero la vida era espiritual. Esta combinación entre lo tangible y lo eterno está presente en toda la Escritura y constituye un principio fundamental en el funcionamiento del reino de Dios y también en la forma en que el enemigo intenta pervertir ese funcionamiento. Cuando Dios usó la vara de Moisés, no era simplemente un bastón de madera, era una extensión de la autoridad delegada por el cielo. Cuando tocaba las aguas, las convertía en sangre. Cuando se alzaba, el mar se abría. Cuando golpeaba la roca, el agua brotaba. Ninguna de esas acciones fue posible por el poder del objeto, sino por la legalidad espiritual que ese objeto portaba. La vara era símbolo, pero también canal. Así funciona el principio de la transferencia espiritual. Lo material, cuando es consagrado o contaminado, puede portar bendición o maldición. No por superstición, sino por el orden espiritual establecido desde el comienzo. Este mismo principio se repite en el Nuevo Testamento, donde la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, no por la sombra en sí, sino por la unción que reposaba sobre él y que alcanzaba incluso a lo que estaba cerca de su cuerpo. En Hechos 19, 11 a 12,
Se nos dice que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo y que aún los pañuelos o delantales que había tocado se llevaban a los enfermos y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Aquí vemos que lo físico actuó como conductor de lo espiritual. El pañuelo, que en apariencia no tenía valor, fue vehículo de sanidad porque había sido impregnado por una fuente de autoridad celestial. Este principio también fue utilizado por Jesús cuando sanó al ciego aplicando barro en sus ojos, o cuando permitió que una mujer enferma tocara el borde de su manto. En Marcos 5:30, al sentir que alguien lo había tocado, Jesús dijo: alguien me ha tocado porque he sentido que poder ha salido de mí. El manto fue el punto de contacto. El poder no estaba en la tela, pero la fe del corazón activó una transferencia espiritual que tuvo lugar en el plano físico. Esta dinámica no era un fenómeno aislado, era parte del diseño divino que une lo visible con lo invisible. Todo lo que se consagra a Dios se transforma en instrumento de su voluntad, pero todo lo que es contaminado por el enemigo puede ser usado para fines destructivos. Si el reino de Dios opera por la activación del poder espiritual a través de lo físico, el reino de las tinieblas imita ese patrón para manipular, oprimir y desviar. El enemigo no crea principios, solo corrompe los que ya existen. Lo que en manos de los siervos de Dios puede traer liberación, en manos de quienes practican la oscuridad, puede convertirse en un canal de atadura. Cuando una persona toma un objeto tuyo y lo somete a rituales contrarios a la voluntad de Dios, lo que busca no es simplemente un símbolo, sino un canal. El objeto ya no es neutral, se ha transformado en un puente espiritual. A través de él se establece una legalidad. El enemigo necesita una plataforma desde la cual operar. Y cuando encuentra una pertenencia impregnada de ti, con rastros de tu cuerpo, tu nombre o tu imagen, tiene una herramienta legítima para comenzar a proyectar interferencias en distintas áreas de tu vida. Este uso no es folclórico ni cultural, es estratégico. Se apoya en una comprensión distorsionada de verdades espirituales profundas. En el libro de Éxodo, Dios instruyó con detalle cómo debían ser consagrados los utensilios del tabernáculo. No eran simplemente instrumentos de uso práctico. Cada uno debía ser santificado con aceite separado, apartado para un propósito. El aceite simbolizaba la unción, pero la unción se trasladaba al objeto. Esto quiere decir que un objeto común podía ser elevado a un nivel de propósito espiritual, pero también que un objeto impuro podía convertirse en una amenaza si se le daba espacio en el entorno del pueblo santo. La transferencia espiritual no requiere el consentimiento consciente del afectado. Basta con que haya un canal válido en el ámbito espiritual. Si una prenda, un cabello, una fotografía o un escrito ha sido extraído y manipulado con intención maligna, se convierte en un portal. El objeto actúa como ancla. No opera con poder autónomo, pero se conecta con quien lo posee. El enemigo, que no es omnipresente, necesita puntos de contacto para fijar su atención. Por eso, en los rituales de brujería, se insiste en trabajar con elementos personales. Cuanto más íntimo, más acceso. Porque mientras más directa es la conexión física, más efectiva es la proyección espiritual. El libro de Josué muestra que un solo objeto tomado del anatema trajo consecuencias sobre todo el campamento. Acán escondió entre sus pertenencias una capa y metales que Dios había prohibido tomar del botín. Aunque su acción fue oculta, su efecto fue devastador. La derrota de Israel no fue por estrategia militar, sino por violación de un principio espiritual. El objeto era físico, pero la contaminación era espiritual.
Dios tuvo que revelar el pecado oculto para que la maldición pudiera ser rota. Este evento deja claro que lo material sirve como contenedor de realidades espirituales y que cuando no se hace limpieza, la presencia de Dios se retira. Por eso no se puede trivializar la pérdida de un objeto íntimo. No se puede ignorar cuando una prenda desaparece sin razón o cuando alguien se interesa demasiado en obtener una fotografía o algo que ha estado en contacto con el cuerpo. Detrás de cada uno de estos actos puede estar operando una intención que busca establecer una base espiritual para proyectar opresión. La transferencia espiritual es real. Lo que se toma, se activa. Lo que se activa, comienza a manifestar efectos. En Deuteronomio 7:26, Dios ordena: no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema como ella. La aborrecerás y la detestarás completamente, porque es anatema. Esta instrucción tiene un doble sentido. No se deben traer objetos contaminados y tampoco se deben permitir conexiones invisibles con cosas que, aunque físicas, abren puertas a lo espiritual. El principio de transferencia está implícito. Lo que se permite en el espacio físico tiene efectos en el entorno espiritual. El creyente no puede darse el lujo de ignorar este diseño, porque el enemigo no lo ignora. Él lo explota. Cuando se habla de maldiciones, muchas veces se piensa solo en palabras, pero la maldición también puede ser depositada en objetos. En Números 22, Balac busca a Balaam para que maldiga al pueblo de Israel. El acto es verbal, pero precedido de rituales con elementos físicos, altares, sacrificios, símbolos. Todo con el objetivo de establecer una conexión espiritual a través de acciones materiales. La maldición no surge de la nada. Necesita una base. Y esa base muchas veces es un objeto robado, manipulado o consagrado fuera de la voluntad de Dios. El profeta Ezequiel fue testigo de cómo el pueblo había contaminado el templo con imágenes y objetos idolátricos. Dios lo llevó en visión a ver lo que ocurría dentro y declaró que por causa de esas abominaciones su gloria se apartaría. No fue un abandono caprichoso, fue la consecuencia directa de haber permitido la presencia de objetos que alteraban el orden espiritual. Lo mismo ocurre cuando el enemigo consigue tomar algo que era tuyo y lo usa como base para establecer su influencia. No es solo un robo material, es una alteración del equilibrio espiritual que te rodea. Los objetos robados no solo afectan individualmente, también tienen impacto colectivo. Si el enemigo logra obtener una prenda o un símbolo representativo de una familia, puede proyectar sobre toda la línea espiritual de esa casa. Por eso, en los tiempos antiguos, los jefes del hogar eran responsables de revisar que no hubiera nada impuro en su tienda. Lo que se escondía en secreto, aunque fuera pequeño, podía provocar la pérdida de protección sobre todos los miembros del hogar. La transferencia espiritual no opera en aislamiento. Afecta todo lo que está conectado. En el libro de Hechos, los nuevos creyentes, al ser confrontados con el poder del Espíritu Santo, comenzaron a sacar objetos contaminados de sus casas. No lo hicieron por imposición, lo hicieron por revelación. Comprendieron que había una relación directa entre lo que se poseía y lo que se manifestaba. La transferencia espiritual había sido interrumpida cuando los objetos fueron eliminados. No se trataba de legalismo, se trataba de purificación, de alineamiento, de recuperación del territorio espiritual perdido. Hoy ese mismo principio sigue vigente. Lo que ha sido tomado de ti puede estar siendo usado como base de transferencia, pero lo que fue robado también puede ser neutralizado.
no con fuerza física, sino con autoridad espiritual. El nombre de Jesús, la sangre del Cordero y la obediencia al Espíritu Santo son suficientes para romper todo vínculo que haya sido establecido a través de objetos manipulados. Pero se requiere discernimiento, se requiere limpieza, se requiere acción, porque lo que se transfiere espiritualmente no es una sugerencia, es una realidad. Y si no se detiene, crece, y si crece, se arraiga. Y si se arraiga, comienza a dar fruto, pero ese fruto puede ser enfermedad, desánimo, confusión, conflicto. Hasta que no se corta el canal, la influencia persiste. Y mientras el objeto siga funcionando como punto de contacto, el enemigo sigue teniendo acceso. Por eso la Escritura insiste en la necesidad de cerrar toda puerta, romper todo vínculo, cancelar toda transferencia que no provenga de la fuente legítima del Espíritu de Dios. Dios nos ha dado autoridad sobre todo poder del enemigo. Esa autoridad no es simbólica, es operativa, pero requiere entendimiento. Quien entiende los principios espirituales gobierna. Quien los ignora es gobernado. Y el enemigo trabaja con ventaja cuando el creyente no discierne. Por eso, cada objeto, cada pérdida, cada detalle debe ser examinado bajo la luz de la palabra. Porque lo que parece pequeño en lo natural puede ser enorme en lo espiritual. Y aunque el enemigo haya robado algo, el final no está escrito. El mismo Dios que restituyó al pueblo de Israel, que restauró a Job el doble de lo que había perdido y que resucitó a Lázaro después de 4 días, es capaz de revertir todo lo que fue activado en tu contra a través de una transferencia ilegítima. Pero no sin tu participación, no sin tu vigilancia, no sin tu decisión de cerrar las puertas y reclamar lo que te pertenece bajo la autoridad del cielo. Hay momentos en los que todo parece seguir igual, pero algo en lo profundo comienza a descomponerse. Nada ha cambiado en el exterior y sin embargo la paz ha desaparecido. La dirección se ha vuelto difusa y el ambiente se percibe distinto, como si una sombra hubiera caído silenciosamente sobre la vida. Esa oscuridad no siempre se manifiesta con violencia, pero invade. No siempre se anuncia con gritos, pero se hace sentir. Es el efecto de una intrusión espiritual no detectada, una presencia extraña operando con permiso tácito, una maldición activa que encontró un canal para entrar. Porque cuando un objeto robado ha sido consagrado en el altar de las tinieblas, sus efectos comienzan a proyectarse desde el mundo invisible hasta las capas más íntimas del alma, sin que la víctima entienda exactamente lo que está ocurriendo. No todo cansancio es físico, no toda confusión es emocional. Hay fatigas que nacen del alma cuando ésta se ve sometida a un peso que no proviene de Dios. Hay nubes que no son meteorológicas, sino espirituales, cargadas de opresión, de resistencia, de inestabilidad persistente. Cuando un vínculo espiritual ha sido activado por medio de un objeto sustraído, lo primero que se afecta no siempre es lo visible, sino lo interno. La oración comienza a apagarse, el discernimiento se nubla, la fuerza espiritual cede ante una carga inexplicable, y aunque las acciones diarias se sigan realizando, ya no hay fluidez. Todo requiere más esfuerzo. La conexión con Dios comienza a ser sustituida por el esfuerzo humano, por la repetición, por una fe sin respiración. Las Escrituras nos muestran que cuando el enemigo tiene acceso legal, sus obras se manifiestan con precisión. En Jueces 6, el pueblo de Israel sufría opresión continua. Los madianitas subían como enjambre cada vez que ellos sembraban y destruían sus cosechas. Nada prosperaba. Todo lo que comenzaban era abortado por la interferencia espiritual. El trabajo se hacía, pero el fruto se desvanecía.
El esfuerzo existía, pero la cosecha se esfumaba. Esta es una de las señales más evidentes de que algo está operando desde el plano espiritual. La incapacidad de retener lo que se ha trabajado. No se trata solo de pérdida material. Es una esterilidad espiritual que se impone sobre lo que antes daba fruto. Lo que se emprende se quiebra. Lo que se edifica se desmorona. Lo que se espera se retrasa sin razón. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 2:11 que no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo para que Satanás no se aproveche de nosotros. Cuando una maldición ha sido lanzada sobre la base de un objeto robado, se activa una red de maquinaciones que buscan una sola cosa: detener el avance. La vida se vuelve un ciclo repetitivo de intentos fallidos. Se comienza con entusiasmo, pero siempre hay una caída repentina, una ruptura inesperada, una decisión que escapa del control. Y cuando este patrón se repite, no se trata ya de un simple mal momento. Es un sistema espiritual operando desde una base legal no confrontada. El libro de Daniel muestra cómo fuerzas espirituales pueden resistir incluso las respuestas enviadas por Dios. En Daniel 10 se narra que el ángel fue enviado desde el primer día en que Daniel oró, pero fue retenido durante 21 días por el príncipe de Persia, una potestad espiritual. La respuesta estaba en camino, pero no podía llegar. Así también ocurre cuando un objeto ha sido robado y usado como canal de interferencia. El creyente ora, busca, ayuna, pero las respuestas no fluyen. No es falta de fe, es un bloqueo que necesita ser identificado. No se trata de que Dios no escuche, sino de que hay una interferencia activa que obstaculiza el paso. La pérdida de claridad espiritual es otra señal sutil pero poderosa. Se comienza a dudar de lo que antes era seguro. Se pierde la dirección. Las decisiones que antes se tomaban con firmeza ahora están cubiertas de inseguridad. Se entra en una confusión constante, donde lo verdadero y lo falso parecen mezclarse. Esta niebla espiritual no es simple incertidumbre. Es la evidencia de una batalla en el ámbito mental y emocional, donde los pensamientos ya no fluyen desde el espíritu, sino que son contaminados por influencias externas. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade.
Used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart. En Santiago 3:16 leemos: donde hay envidia y ambiciones personales, allí hay confusión y toda clase de mal. Cuando una obra del enemigo ha sido establecida, la confusión se convierte en su atmósfera preferida. No hay paz en la mente, no hay reposo en el corazón. La interferencia también puede afectar el ambiente físico. Se siente una carga en el hogar, un silencio denso, un peso en las habitaciones que antes eran lugares de oración y descanso. Las conversaciones se tornan tensas. Los vínculos familiares se fracturan por malentendidos constantes. El amor parece desvanecerse sin causa. Esta alteración no siempre tiene origen emocional. Hay una dimensión espiritual donde se emiten frecuencias que afectan los ánimos, los pensamientos y las relaciones. Cuando un objeto consagrado al enemigo ha sido utilizado, esa vibración contamina. Lo que debería ser un ambiente de paz se transforma en un campo de conflicto inexplicable. Incluso el cuerpo comienza a manifestar señales: enfermedades sin diagnóstico, dolores persistentes, alteraciones del sueño, episodios de angustia en la madrugada, opresión al intentar orar. Las escrituras relatan que muchas enfermedades tenían origen espiritual. Jesús reprendía espíritus y los cuerpos eran restaurados. En Lucas 13:11, una mujer estaba encorvada durante 18 años a causa de un espíritu que la tenía atada. La causa no era ósea ni muscular, era espiritual. Cuando fue liberada, su postura se enderezó. Hay señales que no desaparecen con medicación porque no tienen raíz biológica. Son síntomas de una opresión establecida por medio de una conexión que aún no ha sido rota.
Otra señal es la alteración en el patrón de sueños. Se experimentan pesadillas recurrentes, presento presencias oscuras en el momento de dormir, sensaciones de que alguien observa, voces que susurran nombres y despertares cargados de temor. El ámbito de los sueños es altamente espiritual. En la Biblia Dios habló muchas veces a través de visiones nocturnas, pero también se advierte que el enemigo puede aprovechar ese estado vulnerable para sembrar confusión, miedo y opresión. Cuando un objeto contaminado ha sido utilizado, puede actuar como punto de acceso en la esfera de los sueños, generando ataques espirituales mientras el cuerpo duerme y el alma queda expuesta. La resistencia al avance espiritual es otra manifestación. Se intenta leer la Biblia y la mente se dispersa. Se empieza a orar y sobreviene un cansancio profundo. Se intenta ayunar y todo se complica. La disciplina espiritual comienza a sentirse como una carga insoportable. Estas barreras no son simples falta de hábito. Son ataques diseñados para interrumpir el flujo de comunión con Dios. El enemigo no necesita destruir con violencia si puede desconectar con sutileza. Si logra apagar la voz, la visión se perderá. Si logra frenar la oración, la dirección se diluye. Y todo esto puede tener su raíz en una transferencia que fue activada cuando un objeto personal cayó en manos enemigas. El desánimo profundo sin razón concreta es otra señal de alerta. Hay días en los que todo parece estar en orden, pero el corazón se hunde sin explicación, el gozo desaparece, la esperanza se apaga. No es depresión clínica, es un abatimiento espiritual que invade sin previo aviso. David decía en el Salmo 42:5: ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Esa turbación del alma no siempre nace de circunstancias visibles, sino de la influencia espiritual que oprime desde un punto externo. El enemigo no necesita tomar tu vida si puede alcanzar tu alma. Y si lo logra, el cuerpo y la mente seguirán esa misma dirección. En el ámbito económico también se pueden observar señales claras. Recursos que se desvanecen, inversiones que fracasan sin causa natural, puertas laborales que se cierran una tras otra y ciclos de escasez que se repiten sin interrupción. En Malaquías 3, Dios habla de la maldición que cae cuando hay desobediencia en lo material. Y aunque el contexto es el diezmo, el principio se aplica también al uso ilegítimo de lo que pertenece al creyente. Cuando un objeto es extraído y consagrado fuera del orden divino, se genera una distorsión en la provisión. Lo que debía fluir comienza a estancarse y lo que debía multiplicarse empieza a reducirse. Incluso el tiempo parece ser devorado por una agenda fuera de control. Las horas se escapan, las prioridades se difuminan. Lo urgente siempre desplaza a lo importante, la oración queda relegada. El propósito se disuelve entre tareas que agotan, pero no edifican. En Efesios 5:16, Pablo exhorta a redimir el tiempo porque los días son malos. Cuando un objeto ha sido consagrado para maldecir, el ritmo de vida comienza a distorsionarse. Se vive ocupado, pero no fructífero. Se trabaja mucho, pero se avanza poco. Se corre todo el día, pero se duerme vacío. La desconexión emocional también puede manifestarse. Se pierde el entusiasmo. Lo que antes provocaba gozo, ahora no causa nada. Lo que antes era pasión, ahora se convierte en rutina. La sensibilidad espiritual disminuye. Ya no se llora en la presencia de Dios. Ya no se escucha su voz con claridad. Ya no se percibe su dirección. Y esta insensibilidad no es desinterés. Es resultado de una interferencia sostenida que se ha fortalecido con el tiempo. Cuando un objeto personal se convierte en un punto de conexión con las tinieblas, su efecto crece progresivamente si no se confronta con la autoridad del Espíritu.
Todas estas señales no son casualidades, no son simplemente épocas difíciles, son consecuencias, son síntomas de que algo fue alterado en el mundo espiritual. Cuando el enemigo actúa a través de lo que fue robado, su obra se manifiesta primero en lo interno, luego en lo relacional, lo emocional, lo físico y lo espiritual. Nada queda fuera de su alcance si no se levanta una barrera espiritual que corte esa conexión. Pero para cortar, primero hay que discernir. Para anular, primero hay que identificar. Para vencer, primero hay que despertar. Dios no permite que estas señales aparezcan para infundir miedo. Las permite como advertencia, como llamados, como campanas espirituales que indican que algo está fuera de orden. No son el final, son el comienzo de una restauración si se responde con fe, con entendimiento y con acción, porque ninguna maldición puede prosperar contra un pueblo que vive en luz. Pero la luz necesita ser encendida. Y la primera chispa comienza con reconocer que el enemigo no actúa sin permiso y que si algo tuyo ha sido tomado, entonces es tiempo de cerrar esa puerta y reclamar tu libertad en el nombre que es sobre todo nombre. Cuando una maldición ha sido activada mediante un objeto robado, no basta con desear que cese. Es necesario ejercer autoridad espiritual para romper el vínculo que le da poder. La palabra de Dios no deja espacio a la pasividad frente a las obras de las tinieblas. En Mateo 16, 19, Jesús declara: te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Este principio revela que el poder de cortar y restaurar no está reservado para momentos extraordinarios, sino que ha sido entregado a los hijos de Dios como parte de su posición espiritual. Lo que fue atado desde un altar enemigo puede ser desatado desde un altar de obediencia, oración y palabra revelada. La confrontación de estas obras no comienza con gritos ni con fórmulas vacías, sino con la revelación del Espíritu. El enemigo no teme a la emoción, pero sí se estremece ante la luz de la verdad. En Isaías 10:27 se nos promete que acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Esta unción no es simbólica, es una fuerza activa que rompe estructuras espirituales establecidas. Lo que fue atado por medio de un objeto puede ser destruido cuando se invoca la unción del Espíritu Santo sobre esa área específica. La oración debe dirigirse con claridad, identificando la puerta que fue abierta, el objeto que fue sustraído y el efecto que ha causado. No se trata de buscar detalles innecesarios, sino de posicionarse en el entendimiento de que hay algo que debe ser revocado. En 2 Corintios 10, 4-5, Pablo declara que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estas fortalezas pueden estar operando sobre pensamientos, emociones, relaciones o incluso sobre la atmósfera de una casa. La oración no solo pide, desmantela, no solo clama, establece juicio espiritual sobre todo lo que se opone al propósito de Dios. La confesión de la palabra es parte esencial de este proceso. No se rompe una maldición solo con conciencia, sino con decreto. Jesús, al enfrentar la tentación, no razonó con el adversario. Respondió con la Escritura. Escrito está. Fue su arma. Así, también cuando se identifica una obra establecida a través de un objeto, la proclamación de la palabra se convierte en espada de doble filo que divide, expone y libera. Hebreos 4:12 afirma que la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo. Esa palabra en boca de un creyente con discernimiento corta todo lazo,
anula toda consagración indebida y cancela toda asignación demoníaca. Lo que fue robado no tiene el poder final. La autoridad ha sido entregada a quienes caminan bajo la sangre del Cordero y la guía del Espíritu. Y cuando esa autoridad es ejercida, lo que fue usado para maldición se convierte en evidencia del poder restaurador de Dios. Cuando el alma ha sido oprimida a través de una obra de maldición establecida con objetos robados, la restauración completa no es opcional, es urgente. Dios no libera a medias, no restaura parcialmente. Él sana, limpia y restituye cada área que fue contaminada, y lo hace con poder, con orden y con gloria. El alma, que fue herida por un vínculo que no debía existir, comienza a ser restaurada cuando se rompe toda legalidad del enemigo y se sella esa herida con la presencia del Espíritu Santo. Porque solo su presencia puede llenar el espacio que fue ocupado por la tiniebla, y solo su luz puede disipar las sombras que quedaron detrás. El proceso de liberación no se completa solo al cortar el canal por el cual el enemigo operaba, se completa cuando el alma vuelve a alinearse al diseño original de Dios. Jesús no vino solo a echar fuera demonios, vino a sanar los corazones quebrantados. En Lucas 4:18 declara: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Aquí está la totalidad del propósito: libertad exterior, pero también sanidad interior. No basta con que el enemigo se vaya. El alma debe ser restaurada a su estado de plenitud, ¿no? El enemigo siempre busca dejar residuos. Aunque se corta su acceso, intenta que permanezcan memorias, temores, atmósferas. Por eso, el alma necesita ser renovada, purificada, lavada por la palabra. Efesios 5:26 dice que Cristo purifica a su iglesia por el lavamiento del agua por la palabra. Esa palabra no solo instruye, limpia, no solo ilumina, transforma. Donde hubo manipulación, entra claridad. Donde hubo temor, entra paz. Donde hubo opresión, entra autoridad. Y lo que parecía haber sido contaminado, Dios lo vuelve santo cuando su presencia lo cubre. En muchos casos el alma queda fragmentada por la acción prolongada de la maldición. La voluntad se debilita, las emociones se desordenan, el discernimiento se confunde. La restauración completa implica que cada una de estas áreas vuelva a encontrar su centro en Cristo. Cuando Jesús liberó al endemoniado gadareno, no solo lo dejó libre, lo dejó sentado, vestido y en su juicio cabal. La obra fue total. Lo espiritual, lo físico, lo emocional, todo fue restaurado. Esa es la obra perfecta del reino. Y eso es lo que ocurre cuando se confronta y se destruye por completo una estructura de opresión que había sido levantada con objetos robados. En 1 Tesalonicenses 5:23, Pablo ora diciendo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje confirma que Dios no trabaja por parte. Él toca todo el ser. El alma no puede quedar atrás en un proceso de liberación. Si fue afectada por un acto espiritual ilegítimo, debe ser restaurada por un acto espiritual legítimo. La administración de su presencia. No hay herida que Él no pueda sanar. No hay confusión que Él no pueda disipar. No hay tristeza que no se rinda ante la plenitud de su gozo. El alma restaurada se convierte en un testimonio viviente. Ya no hay miedo de que te vuelvan a robar porque ahora entiendes tu autoridad. Ya no hay ansiedad por proteger lo tuyo porque ahora sabes que estás cubierto.
Ya no hay angustia ante lo invisible, porque sabes quién gobierna lo invisible. Cuando la restauración es verdadera, no solo hay paz, hay propósito. Lo que fue usado para maldición se transforma en plataforma para un llamado mayor. Lo que fue dañado se convierte en canal de bendición para otros. Porque Dios no solo cierra lo que fue abierto por el enemigo, Él abre lo que nunca nadie pudo cerrar. El destino eterno que ha diseñado para quienes confían en Él. Hay batallas que no elegimos, pero que nos revelan quiénes somos realmente en el mundo espiritual. Este tema no trata solo de objetos ni de rituales ocultos, sino de entender la urgencia de despertar a una realidad invisible que afecta decisiones, atmósferas y destinos. Lo que está en juego no es una simple pérdida material, sino la autoridad que muchos han cedido sin saberlo. No fuiste diseñado para vivir bajo asedio, sino para gobernar desde los lugares celestiales. El enemigo solo actúa donde encuentra ignorancia. Pero cuando la luz de la palabra entra, todo se reordena y la verdad empieza a resonar más fuerte que cualquier maldición. Dios te llama a establecer un cerco espiritual que no se limita a proteger, sino que impone límites al reino de las tinieblas. La cobertura que Él te ofrece no es simbólica, es efectiva, permanente y gloriosa. Y a partir de hoy puedes tomar decisiones que levanten ese muro, no con miedo, sino con convicción. Porque el propósito de esta revelación no es alarmarte, es activarte. No es hacerte mirar hacia atrás con temor, sino empujarte hacia adelante con discernimiento. Hay una autoridad que ha sido delegada a tu vida y este es el momento para ejercerla. No fuiste llamado a temer lo que el enemigo hace, sino a manifestar lo que Dios ya estableció. La cobertura está disponible, el reino está en movimiento y tú fuiste equipado para resistir, confrontar y vencer. Ahora que lo sabes, ¿vas a quedarte en silencio o vas a tomar tu lugar?